Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 37 y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de los planetas. Estamos todavía en camino, en curso con esta serie acerca de los planetas, hablando de cada uno de ellos, los 7 planetas tradicionales. Y en esta ocasión vamos a hacer énfasis y vamos a hablar todo este episodio acerca de Mercurio. Vamos a hablar todos los detalles necesarios para entender quién es este planeta, quién es el dios detrás de este planeta. Y para esto, en esta ocasión estamos junto a Gonzalo, como siempre, y Ah, tenemos, bienvenido Gonzalo, y tenemos a Rafael Gilbrand también presente con nosotros. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Ya. también por aceptar la invitación. Y bueno, queremos presentarte. Tú eres un astrólogo bastante reconocido. Tienes estudios grandes e importantes acerca de la astrología clásica, también védica, y también das cursos, clases, charlas. Para todos quienes no lo conozcan, pueden acercarse también a lo que está haciendo y enseñando Rafael. Si a ti, Rafael, te gustaría presentarte, contar lo que estás haciendo y también cómo llegaste a la astrología antes de irnos de lleno a hablar de Mercurio. Ya. Bueno, pues yo he nacido en España, de madre alemana y padre español, y me he criado en España con 20 años empecé a interesarme por la astrología. Hice una formación de astrología en la Escuela de Cultura Astrológica de San Miguel de Pablos. No sé si a lo mejor alguno lo conoce todavía. Y bueno, ahí estudié y entonces luego me vine a Alemania a estudiar psicología. Yo soy astrólogo en primer lugar y luego pues decidí estudiar psicología y psicología Gestalt, de psicoterapia Gestalt, que digamos que tengo también esa faceta, digamos, psicológica. En aquella época la teología, pues también la filología psicológica, pues yo tenía en un principio también un interés especial en la filología psicológica, pero siempre precisamente en España es uno de los países donde se han traducido textos clásicos desde muy al principio, digamos, de esta era, digamos, de recuperación de la astrología. Y entonces desde el principio he tenido también mucha curiosidad por los textos clásicos. Siempre he sentido curiosidad por ir a las fuentes, digamos, del conocimiento. Entonces, España precisamente es un país donde, sobre todo por la labor de Demetrio Santos, pues tradujo muchos textos importantes de la astrología clásica. Y luego en los años 90 pues estuve colaborando con varios colegas españoles en la Escuela de Traductores de Serventa. Entonces ahí hicimos unas traducciones de libros clásicos, sobre todo de Ali Ben Rachel, que fue primera gran obra que tradujimos y que publicamos. Luego también publicamos Abraham Ibn Ezra, eh, Abraham Zacuto también. Y bueno, esa fue una labor muy, muy intensa en la que me metí, digamos, de lleno en la astrología clásica. Y a raíz de ahí, pues en el año 2000 publiqué un libro aquí en Alemania, en alemán. Yo vivo en Alemania, desde entonces, desde que me vine a estudiar aquí, pues me he quedado aquí en Alemania. Entonces publiqué un libro un libro de estudio de la astrología tradicional, ¿no? Astrología clásica, que le llamé. Y a raíz de ahí es cuando empecé a interesarme por la astrología siderea y por la astrología védica. Digamos que esa es Entonces hoy en día pues yo me veo como un experto en astrología clásica y védica. Y me gusta ver estas dos ramas de astrología como ramas hermanas. No como astrologías diferentes, sino como ramas hermanas y como astrologías o tradiciones muy vinculadas una a la otra, aunque hayan tenido un recorrido propio, por supuesto, ¿no? Y una evolución propia y técnicas también propias, pero en esencia es la misma astrología. Entonces, en la práctica, digamos que yo en la práctica de consulta, combino la astrología védica y la astrología clásica, hermética que yo llamo. Y ahí es cuando estamos retrocediendo al tiempo más bien helenístico y nos estamos como en esta, podríamos decir, vamos a las bases y desde las bases puede generar como esa unión o ese vínculo entre las dos.
Me parece muy interesante también que hayas viajado como de este rumbo hacia lo medieval y desde lo medieval hacia lo más antiguo y después te hayas interesado por lo védico. Es como ir retrocediendo poco a poco, como paso a paso, con estas traducciones que estuviste trabajando primero en lo medieval, conociendo quizás la latinización de la astrología, luego yéndose a lo helenístico, que es más bien lo griego, y luego lo paralelo, que es lo indio. Entonces, eso da una posible visión bastante amplia, no tan solo como solo un foco, que es bastante interesante. Sí, de hecho la astrología védica a mí me daba la impresión que la astrología védica, o sea, la astrología tal y como se practica hoy en la India, es muy tradicional. O sea, la mayoría de los astrólogos hindúes trabajan de una manera muy tradicional. Y al mismo tiempo es una tradición, digamos, mucho más continua la que hemos tenido aquí en Europa. Ha tenido sus altibajos también, por supuesto, pero digamos que ha habido una continuidad y una fusión de la astrología con la religión también y con la vida espiritual y la vida social en la India mucho más íntima y mucho más implicada que aquí en Europa. Y entonces yo creo, vamos, a lo mejor me daba la impresión, o tengo la impresión, o tengo la ilusión a lo mejor, de que practicando la astrología védica y entendiendo cómo la practican incluso hoy en día los astrólogos védicos, se puede entender mejor cómo la practicaban los astrólogos helenísticos, ¿no? Porque incluyen a sus dioses. El panteón hindú, al fin y al cabo, es más parecido al panteón helenístico, y yo creo que ese tipo de religión es más parecida a la religión antigua, por ejemplo, el cristianismo o el islam, ¿no? Sí, sí. Y en los textos, bueno, que siempre estamos mencionando, que son Valens y otros de la época, también están constantemente hablando acerca de los dioses la entrega de esta información astrológica, no tan solo como una información, como lo diríamos hoy en día, como una ciencia, un conocimiento que es como solo conocimiento, sino que hay una relación con lo divino bastante importante. Ujú. En un autor como Betis Valens se aprecia de una manera especial. Ujú. Muy bien, entonces vayamos hablando acerca de nuestro tema hoy en día. Bueno, no nos alejamos del tema de que ya estamos hablando, que es Mercurio. Y Mercurio posiblemente tiene mucho que ver con todo lo que ya estamos hablando, porque estabas hablando de traducciones, de viajes en la historia, conociendo distintos tipos de astrología, que son las cosas que Mercurio finalmente tiene dentro de la gama de significados o lo que entrega y simboliza Mercurio. Entonces, ya estamos comenzando un episodio de nuestro podcast sumamente mercurial, vamos a decir. Entonces, me gustaría preguntarles cuáles son las diferencias que ustedes notan respecto de las nociones antiguas de Mercurio y las nociones actuales, desde la astrología más bien moderna, psicológica, quizás evolutiva, a lo que es más bien clásico o tradicional. ¿Cuáles son las situaciones que notan que hacen que uno quizás pueda diferenciarlo bastante? Rafael, sí que sí. Te dejo la palabra a ti si quieres, Gonzalo. No, era por si querías comenzar tú, que ningún problema. Pero venga, empieza. No, yo lo que iba a decir es que a lo mejor lo que hoy día se hace mucho, hasta cierto punto, es esta idea de que Udano es la octava de Mercurio, ¿no? Entonces hay temas, ¿no? Que hoy día con la astrología moderna y el uso de los planetas transaturninos, Udano es como primero adoptado, que es el planeta de los astrólogos, de la astrología, cuando antiguamente era Mercurio, ¿no? El que tenía ese señorío, digamos, y que todo lo que de alguna manera se le relaciona hoy día a Udano, como esta idea de que la maquinaria, la tecnología y todo esto moderno es udaniano, no deja de ser una parte de la idea esta de cálculo, ¿no? Y de matemática y de tecnología, de técnica, ¿no? Que antiguamente ya se le asociaba a Mercurio como planeta de esta noción, ¿no? De tecnología, al final simplemente más desarrollada, que hoy día se le da directamente a Udano y como que a Mercurio se le deja en comunicaciones, mensajes, documentos y alguna cosa más, ¿no? Como que se le ha sustraído todo eso por dárselo, digamos, Sí, al transaturnino.
Sí, bueno, me parece una idea muy buena la que acabas de mencionar, sí, no se me había ocurrido en el principio. Precisamente Urano que toma significaciones de Mercurio, como la astrología, como dices tú. Que Mercurio, de hecho, es el planeta más importante, claramente, en la astrología clásica, el planeta de la astrología, como ningún otro. Efectivamente, la técnica, no sé, la técnica creo que es un aspecto también de Marte, ¿eh? No Sí. solo de Mercurio, ¿no? Pero el aspecto que dices tú de análisis, de contabilidad, de medición, ¿no? Esa parte, por supuesto, que es, digamos, la parte más científica, más que la técnica, es de Mercurio. Y la inventiva, en cierto modo, también. El aspecto de la inventiva, que se le atribuye mucho a Urano, es un aspecto que yo creo que en la astrología clásica sería uno de los aspectos de Mercurio, ¿no? Inventiva. Invención, y ahí tenemos los dos lados de Mercurio. La invención como invención, digamos, también hay una invención que es la estafa o es la invención de historias o de teorías también o de hipótesis que pueden ser falsas o pueden ser ciertas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante de Mercurio también. Bueno, la ambigüedad, que al fin y al cabo es también una de las máximas que tiene Mercurio, que puede ser positivo o negativo. Sí. Y yo estaba pensando en la misma, Bueno, de hecho, sí. la conexión que tiene Mercurio desde la moderna con Urano y la sustracción de los significados mercuriales para dárselos a Urano, que finalmente terminan sacando también de los domicilios de Mercurio las nociones mercuriales como tal y se terminan dando ejemplo a Acuario. Todo esto es lo que estamos hablando de la invención, el conocimiento astrológico, se termina dando Acuario y que finalmente la astrología tradicional, antigua, eh, los tenemos en Géminis y Virgo, finalmente. O sea, si uno recorre los libros, uno ve a astrólogos hablando de cuáles son las marcas de un astrólogo. Bueno, que haya un ascendente en Virgo, en Géminis, un Mercurio quizás en casa 1, algo mercurial, quizás la casa 11 con Mercurio o algo similar a eso. Pero, Sería lo clásico, dices, ¿no? claro, claro. Sí, Eh, sí, sí. pero en la astrología moderna la noción mercurial se eliminó de la regencia de astrología. De hecho, Sí, recuerdo que sí. la primera vez que escuché astrología, Urano. Urano era todo y ojalá ser Acuario para poder ser, Ya, ya, ya. ser astrólogo. De todos modos, Acuario como signo, yo creo que Acuario como signo ya desde más antiguo y Saturno, por cierto, también tiene vínculo con este tema, porque, por ejemplo, las conexiones de Saturno y Mercurio, muchas veces en los textos clásicos aparece como el ocultismo, todas las ciencias esotéricas, todo eso, también es una de las facetas de Mercurio-Saturno. Entonces, siendo un signo de aire, Acuario, de un signo regido por Saturno, yo creo que ya desde un principio, digamos que Acuario tiene una analogía con este tipo de conocimiento, ¿no? De filosofía oculta, etcétera, etcétera. El aspecto filosófico ya viene en los textos antiguos, tal vez más en los védicos que en los helenísticos, propiamente dicho. Pero, o sea por lo demás tienes razón, exactamente. Además, esa conexión de Urano y Acuario es una conexión moderna, hay que tener en cuenta. Estoy hablando de Acuario también desde el punto de vista tradicional, donde no tiene nada que ver con Urano. Exacto. Exacto. Sí, sí. Entonces, vayamos hablando acerca de Mercurio, algunas situaciones importantes respecto de este planeta. Siempre que comenzamos hablando de los planetas, queremos decir ciertas cosas que suenan un poco más técnicas, pero nos ayudan a entender por qué este planeta llega a tener los significados que tiene. Así uno va recorriendo quizás o leyendo los textos antiguos y uno se da cuenta que los astrólogos tomaban ciertas situaciones que hacen los planetas o las velocidades que tienen o algunas posiciones dentro de ciertos signos y esto genera ciertos significados también para los propios planetas. Entonces, hablando de Mercurio, hablamos primero que Mercurio dentro de las esferas celestes es uno de los planetas más cercanos a la Tierra. En las esferas celestes tenemos a la Tierra en el centro,
con los elementos rodeando la Tierra. Y luego tenemos a los 7 planetas, desde la Luna hasta Saturno. Tenemos al Sol en el centro como claramente el astro rey, o el astro que está en cierta forma guiando todo en este espacio. Y tenemos a Mercurio luego de la Luna. La Luna es en cierta forma la guardiana de esta esfera terrestre. Tenemos a la Luna luego. Y el siguiente es Mercurio, que es el segundo en distancia, tanto de la Tierra como del Sol mismo. Y esto también nos da un poco a entender su cercanía con nosotros y también la velocidad que tiene, que es uno de los más rápidos, y que su interacción con el Sol es muy similar a la que tiene con Venus, o sea, Venus con el Sol y Mercurio con el Sol, a diferencia de los planetas que en el diagrama se ven un poco más lejos, que son Marte, Júpiter y Saturno, que tienen una forma de relacionarse con el Sol desde nuestra perspectiva terrestre bastante diferente. Entonces, es muy interesante también conocer las esferas, porque son un espacio que también llega, según los astrólogos antiguos y también filosofías de aquellos años, es como la forma en que el ser humano entra a este mundo y también desde donde también sale, conociendo así como a los planetas. No sé si les gustaría comentar alguna situación respecto de la posición quizás de Mercurio o de las esferas celestes. Sí, bueno, Mercurio, claro, esta es la secuencia caldea que se deriva de la velocidad de los planetas. Ujú. Tengo entendido que ya en la antigüedad había una secuencia también que intercambiaba Venus y Mercurio. ¿Ah, sí? Mm, sí, creo que sí, y creo que precisamente viene de Egipto. Eh, Me parece interesante porque desde la Tierra realmente Venus está más cerca que Mercurio, Muy bien. o llega a estar más cerca que Mercurio, ¿no? Cierto. Pero evidentemente la velocidad y la secuencia caldea y la idea de caldea es esta que mencionas aquí. Pero hay una diferencia, creo, muy importante entre Venus y Mercurio cuando miramos el cielo. Y tenemos que ver que los antiguos miraban el cielo y estaban, digamos, viviendo lo que veían. Y entonces tenemos un planeta como Venus, que es el planeta más luminoso de todo el cielo. Venus es un planeta con una luminosidad, el tercero en luminosidad, después del Sol y de Venus, y de la Luna. Sí que hay una diferencia entre Mercurio y Venus si tenemos en cuenta cómo aparecen en el cielo, cómo se ven en el cielo, cómo se pueden vivir esos planetas en el cielo, y los antiguos, la astrología, digamos que ha nacido de eso, de la observación directa del cielo. Entonces Venus es un planeta que es el más luminoso del cielo. Después del Sol y la Luna, es el planeta más luminoso, es uno de los dioses más importantes también de los caldeos, precisamente. Y sin embargo, Mercurio es un planeta muy elusivo, es un planeta que prácticamente no se puede ver. Yo he visto a Mercurio solo 2 veces en mi vida, ¿eh? A veces lo he visto, pero a Mercurio es muy difícil verlo. Entonces eso es una gran diferencia. O sea, aunque los dos están siempre junto al Sol, ¿no? A un lado o a otro, sin embargo, Mercurio es mucho más elusivo y mucho más, más errático, ¿no? que Venus, ¿no? Venus es mucho más, es una órbita muy circular, tiene mucha regularidad, mientras que Mercurio es muy irregular. O sea que también hay diferencias importantes entre los dos. Sí, sí. Y en algún sitio leí hace tiempo, no recuerdo dónde, que incluso comentaban que en momentos de máxima luminosidad además del Sol y la Luna, es capaz de dar sombra. Muy, muy, muy tenue, pero sí, que es capaz de llegar a dar sombra en la luminosidad que emite. Me parece una brutalidad siendo un planeta, claro, no siendo ni el Sol ni la Luna. Sí, sí, no, es que Venus luminosa, es muy... No recuerdo si fue Porfirio Sí. o Retorio, que siempre los cito al revés, pero ellos mencionan que uno de ellos menciona que Mercurio tiene esta noción en el cielo. No tan solo porque cuando se ve es medio brilloso y titila, es como que estuviera parpadeando, sino porque también es muy errático, como dices tú, Rafael, como que
hay un movimiento y de repente no está, de repente está. Sí, También todo esto que pasa con Mercurio, que está constantemente ocultándose debajo del Sol y luego aparece y después se oculta, es como que exactamente. entonces eso genera esa noción Sí, de un planeta que es demasiado sí. cambiante, está constantemente yendo y Mercurio, viniendo. Mercurio hace 3 órbitas al año, es decir, 3 veces al año hay una retrogradación de Mercurio, hay un ortoelíaco, un ocaso, etc. 3 veces al año, mientras que Venus, ¿no? Venus necesita, ¿cuánto es? Parece que es un año, casi año y medio, ¿no? Claro. hasta que vuelve a retrogradar. O sea que es un ciclo mucho más amplio, ¿no? Que el de Mercurio, De hecho, la en próxima ese vez que va a sentido. retrogradar, pensando en el presente, es el 2025, si no me equivoco, en marzo. Y claro. Entonces, bastante tiempo No, más. es que claro, es que creo que es incluso más de año y medio, ¿no? No estoy muy seguro ahora. Es una estrella de 5 puntas, ¿no? No sé si creo que es un año y 144 días más o menos. Ujú. Bueno, esto también nos hace hablar acerca de el ascendente del mundo o la carta del mundo, del cosmos. En esta carta, Mercurio también se ubica en esta misma posición, que primero tenemos a la Luna, que está haciendo eh, parte en este esquema en la primera casa, en el ascendente, que es Cáncer. Luego tenemos al Sol en Leo, que implica los momentos del año que son más luminosos, más brillantes, posiblemente el verano. Y luego tenemos a Mercurio, que siguiendo el orden caldeo es el más cercano y también en orden de velocidad es el más rápido después de la Luna y claramente también, bueno, entre el Sol y la Luna. Pero en orden queda luego en Virgo. Y esa es una también de sus posiciones principales, porque ahí también tiene su domicilio y también tiene su exaltación. Pero en este orden que nos da el tema mundi, nos indica que Mercurio está asignado a Virgo, al menos así está dentro de esta posible convención para entender cómo el mundo se inició, o quizás sí fue así, no lo sabemos, pero al menos tenemos que Mercurio está en esta posición en Virgo, muy similar a también lo que está pasando con el orden de las esferas celestes. Ujú. Sí, que los domicilios de Mercurio también nos hablan de esta idea, ¿no? De que están siempre, que no hacen aspecto a la luminaria respectiva, ¿no? O sea, Virgo no hace aspecto al Sol y Géminis no hace aspecto a la Luna. Que también es esta idea de que como está siempre tan cerca, ¿no? Es como que no acaba, siempre está como en una conjunción con ellas, nunca acaba de configurarse. Es muy difícil, ¿no? Que por ejemplo con el Sol se configure porque me parece que no llega ni, no es capaz ni de llegar a hacer un No, sextil, no ¿no? Por puede signo, configurarse, no no puede llega. configurarse. 27 o 28 grados, 27 grados. Por eso que por El signo máximo de la no noche. puede, por signo no puede hacer sextil con el... Sí. Bueno, y la tema mundi lo que tiene también una cosa curiosa que tiene, si lo intentamos interpretar, es que el otro domicilio es la casa 12. Es verdad. Con lo cual tenemos en el tema mundi una relación de Mercurio que me parece interesante mencionar, que es el aspecto de lo oculto. Bueno, supongo que Sí. hablaremos un poco también de estos temas y de qué relación tiene Mercurio también precisamente con lo oculto, ¿no? Con los ocultamientos, lo oculto o lo irracional o lo esquivo, Mm, el ultramundo. Todas estas cosas los antiguos las relacionaban con Mercurio de alguna manera. sí. Bueno, Entonces, si no recuerdo mal, Hermes, el dios, ¿no? Que se le atribuye a Mercurio, bueno, al revés, Mercurio como nombre latinizado, ¿no? Digamos, es Hermes, la palabra, la palabra técnica, no la recuerdo, bueno, queda el que llevaba las almas, ¿no? Al inframundo, El psicopompo. este psicopompo, ujú, que tenía este papel de mensajero, ¿no? O de acompañar a las almas y llevarlas al Sí, inframundo. Bueno, al fin y al cabo es como su terreno, ¿no? Las fronteras. El hecho de te acompaño, pero no es mi reino, ¿no? Es como te llevo allí, sí, pero allí te dejo y me vuelvo, ¿no? Es sí. como siempre estar en la frontera de los lugares. No sé si entrar en esto, pero pues tiene mucha tela.
Bueno, sí. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ir quizás mencionando y volviendo como el pasado, lo que Vettius Valens propone como significados de Mercurio, y ahí también podemos ir hablando de esto mismo que estamos pensando en este momento, Sí, porque desde ahí vamos también demarcando o entendiendo quizás esta gama o sí, esta gama, todo este paraguas que genera Mercurio y cuáles son las cosas que corresponden con él. Entonces, vamos mirando a Vetio Valente, a Vettius Valens. No sé si Gonzalo quieres ir leyéndolo tú. Vale, si queréis, voy parando en cada párrafo y entonces vamos comentando. Y entonces aquí, Rafael, si quieres sacar el tema este que sí, sí, ibas sí. a sacar, pues lo hablamos con los significados y Ujú. perfecto. Vale, pues Vettius Valen nos comenta: Mercurio, la estrella de Hermes, Stilbon o el centelleante, indica o significa la educación, los escritos o gramática, el debatido o argumentar, el razonamiento, logos, la fraternidad o hermandad, la interpretación, hermenéutica, los embajadores o heraldos, los números, el cálculo, la geometría, los mercados o el comercio, la juventud, los juegos deportivos, el hurto o el fraude, la asociación, la comunicación, el servicio, la ganancia, los descubrimientos o inventos, la obediencia, el deporte, la lucha libre o grecorromana, la oratoria, la certificación, el envío de cartas, la supervisión, el pesaje y la medición, la prueba de la acuñación de moneda o la acción del escrutinio, la audición, la versatilidad o diversidad. Porque ya de entrada significados tiene unos cuantos ya y solo es el primer párrafo. Y, bueno, y ya de entrada, esta idea que diga la estrella de Hermes ya nos lleva directamente a Hermes, a pensar y a comentar. Sí. Bueno, esto es una cosa que precisamente Vettius Valens lo deja siempre muy claro. Habla siempre de la estrella de Hermes, la estrella de Afrodita, etc. Entonces aquí hace una distinción clara entre el planeta y el dios. Sí. El planeta es el vehículo del dios, no es el dios mismo. El planeta es el vehículo de Dios. Esto me parece una distinción muy importante en la manera de ver la astrología en la antigüedad, ¿no? O sea que digamos que es el vehículo de un dios, es decir, de una entidad, un espíritu, ¿no? Que digamos que gobierna el mundo, gobierna el destino. Yo creo que muchas precisamente de estas significaciones que trae aquí Vettius Valens se pueden retrotraer a Tot, que es el dios egipcio. Eh, entonces, el dios egipcio Tot, que se identifica con Hermes, es un dios, por ejemplo, que es un dios que se supone que trae la escritura y trae la ciencia a la humanidad. Es decir, es un transmisor de conocimiento, de los primeros conocimientos, sobre todo el conocimiento de la escritura, y es un dios que se considera también que es una especie de dios supervisor o que tiene regencia sobre la luna, sin ser la luna misma. Entonces, ¿qué pasa? Que la luna es el primer planeta con el que medimos el tiempo. Es decir, que Mercurio tiene que ver precisamente con la medición del tiempo, el calendario, pero también ya a partir de ahí con la astrología, es decir, con la medición del paso de los planetas, de la Luna y luego de los demás planetas. Es decir, la astrología, bueno, que no aparece aquí, me parece que no aparece todavía la astrología, aparece más tarde, pero aquí no aparece todavía. Sí, más tarde Pero, aparece. sí, pero tenemos el tema de la educación, de los escritos, y Hermes o Tot Hermes es un dios, el dios Tot egipcio, que trae la escritura. De hecho, siempre se le muestra con una tabla, ¿no? Y haciendo jeroglíficos, ¿no? Entonces, y la astrología védica, Mercurio se dice que es el significador del, eh, de la
del lenguaje, ¿no? Ujú. Lenguaje. Entonces, eso es una significación muy, muy antigua, ¿no? Digamos, de Mercurio, en la relación con la escritura, con el lenguaje, con la gramática, de la que habla aquí Metius Valens, y de ahí también, claro, con el debatir, argumentar, etcétera. Y luego también con los números, porque en los números, claro, una de las cosas, digamos, una, con los números podemos hacer geometría, ¿no? Que es también medir cosas aquí en la Tierra, pero también medir los tiempos y medir las cosas en el cielo. Esos son los números. Entonces, Mercurio y Thoth tienen mucho que ver con eso. Y luego otra faceta de Thoth es que lo que tiene que ver con la escribanía es que es el dios que cuando muere el alma, cuando muere el hombre, y se sopesa el alma, esa idea de una balanza, ¿no? Donde se pone el corazón y se pone una pluma, ¿no? Entonces, que si el corazón es más leve que la pluma, digamos que es un alma pura, ¿no? Entonces, Thoth es aquel que, digamos, que contabiliza, ¿no? El que digamos, mide, ¿no? Esa medición, ¿no? del alma después de la muerte. Y eso es lo que luego en la mitología griega aparece también como psicopompo, precisamente, como un dios que de alguna manera está guiando al alma al más allá, ¿no? Luego, sí, eso me parece que es un aspecto que es muy antiguo, que viene ya de la divinidad egipcia, ¿no? El Hermes egipcio, ¿no? Y de ahí, bueno, yo creo que muchas cosas se pueden derivar de ahí, como es el envío de cartas. Bueno, luego tenemos el tema del heraldo, o sea, el heraldo, el mensajero, el embajador. Entonces, esto es la faceta más importante de la mitología griega, que es el dios que es transmisor, es el mensajero entre los dioses y los hombres, ¿no? Antes hemos visto que Mercurio es uno de los planetas, digamos, que está justo encima de la esfera lunar, ¿no? Digamos que toca con la esfera lunar. Pues de alguna manera está transmitiendo entre el mundo de los divinos, ¿no? De los planetas, por lo menos, y la esfera lunar. Pero el Thoth egipcio precisamente se veía también como una de sus funciones, era que era una especie de mensajero entre Dios y el demiurgo. Es decir, entre el Dios trascendente y el demiurgo, que es el Dios creador del universo, ¿no? Pues ahí también tenemos una función de transmisión, digamos, entre dos niveles de existencia o dos niveles de ciencia o de existencia, ¿no? Me parece interesante también esa relación. O sea, que eso es una cosa también muy antigua, creo, de una función muy, muy antigua. De alguna manera, Hermes, y es por lo que yo también me gusta llamar esto astrología hermética, porque Hermes luego en la Edad Media se ha considerado una figura, se ha asociado con Enoch, con el Enoch bíblico, y se ha considerado una figura como una especie de profeta antediluviano, como el primer profeta que trae a la humanidad el conocimiento de la astrología, de la astronomía, del cálculo, de estas cosas, pero la primera ciencia, pero siempre también esa ciencia es una ciencia oculta, porque también es un transmisor de la magia. Porque para los antiguos esto eran cosas, pues era parte de la ciencia, claro. Entonces ese aspecto de Mercurio creo que se ha perdido mucho en la astrología moderna, ¿no? Como un planeta relacionado con la astrología, relacionado con los augurios, con la capacidad de predecir, ¿bien? El augurio, la capacidad de traducir los símbolos, traducir los signos, es lo que hace el augur. Aunque sean astros o sean sueños, creo que esto aparece también en Metius Valens, lo de los sueños. Sí, en el siguiente párrafo que lo comenta, sí. ¿No? Y el saber
traducir y entender o interpretar los signos. Un aspecto muy interesante de Mercurio. Es un traductor. Siempre está, digamos, es un planeta que tiene esencialmente que ver con la conexión entre dos niveles diferentes, ¿no? O entre niveles diferentes. En cierto modo, la lengua lo que hace es conectar una idea con lo concreto. Si hablamos de una silla, tenemos la idea de una silla, pero hay millones de sillas, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos es denominando algo concreto y conectándolo con una idea que es abstracta. Pues ahí también tenemos, en cierto modo, en el lenguaje precisamente eso, una conexión entre lo abstracto, lo ideal y lo concreto. Me parece muy interesante también esto que de hecho ya mencionaste, que esta conexión que tiene Hermes o Tot con la Luna, y que finalmente la Luna y Mercurio terminan en cierta forma compartiendo ciertos significados. Que eso es también quizás una de las cosas que quizás antes no mencionamos, respecto a las diferencias de Mercurio entre el Mercurio moderno y el Mercurio más bien tradicional. Que a Mercurio siempre se le asigna la casa 3 como la casa que es de regencia natural, según la astrología moderna. Pero en la astrología tradicional, la casa 3 corresponde con la luna, que es el lugar donde ella tiene su gozo y... El gozo de la luna, exacto. Sí. Pero que finalmente Mercurio, si bien desde la astrología tradicional no tiene esa regencia de la casa 3, sí termina teniendo ciertas cosas en común, porque estamos hablando de viajes, estamos hablando de estudios, estamos hablando de cosas similares entre Mercurio y la Luna que se comparten. No necesariamente son iguales, pero considero que es bien interesante que al final estos dos significadores, y eso también es parte de lo que nosotros podemos distinguir en los planetas, es que a veces comparten sus significados. Es decir, no es que solo Mercurio significa algunas cosas, sino que también hay cierto enlace entre los distintos planetas. No están solos. Sí, bueno, de hecho en la astrología, sobre todo en la astrología árabe, en la helénica todavía no tanto, pero en la astrología árabe se desarrolla el concepto del espíritu del nativo, y los planetas que se tienen en cuenta para entender el espíritu del nativo son precisamente la Luna y Mercurio. Tienes razón, o sea, pero comparten, digamos, dos aspectos de lo que es la mente. Lo mental. Muy interesante eso. Muy bien, podríamos continuar. Una cosa que me gustaría preguntaros a vosotros, que eso me parece curiosa de Bertrand Valens, es que dice la obediencia. Mercurio es la obediencia. Es una cosa. Yo creo que quizás tiene que ver con la idea del sol, ¿no? De que sigue, como que sigue de una manera muy, muy fija al sol siempre en el camino del zodíaco, ¿no? Esa idea que está tan próximo a él, que es como el gobernante del cosmos, ¿no? Quizás por esa idea de... Y que quizás también porque no... Mercurio a mí la sensación que siempre me da es que no busca nunca un protagonismo público, al menos a nivel de la manera en que yo lo veo con sus significados, aunque pueda tener, creo que, no sé si es Abu Mashar o Valens, comenta algo de afán por el afán de superación o como cierta ambición, pero lo veo siempre como que sus significados lo alejan un poco del foco público, ¿no? Entonces como que prefiere obedecer a ser el que da las órdenes, digamos, ¿no? Como que... Prefiere ser como el sirviente, el mensajero, ¿no? Sí, el mensajero, el que hace un trabajo que le han encomendado, no el que encomienda, ¿no? Digamos. Sí, posiblemente. Yo me imagino que también tiene posiblemente hay una relación con la casa 6 o con Virgo como sexto signo y la relación con casa 6. Podría ser también que salga de ahí, porque el Mercurio mitológico en realidad no es obediente. Eso sí. Siempre está haciendo de las suyas. Sí. Siempre está saliéndose, digamos, del orden, ¿no? Probando, trasteando, sí. Es curioso lo de la audiencia, por eso. Claro, y bueno, aunque dentro de lo que dice ahí Valens está los embajadores y heraldos. Y los embajadores y heraldos son
personas que están bajo la supervisión de alguien más. Sí, Entonces, efectivamente, sí. no, Sí. no está como... Es obediente, digamos, al Dios, como mensajero, obedece, digamos, las órdenes del Dios o de Dios, Dios Exacto. supremo, como Y en sea. el caso, por Sí, o, ejemplo, o del rey, o de... Sí, sí. exacto, si un presidente, supongamos, lleva un embajador o un cónsul a un país, el cónsul no Sí, tiene libertad sí, para expresarse o para decir cosas, sino sí. que podría tener sentido desde ese punto, estoy también de acuerdo. Eh, Ujú. Sigamos con el siguiente párrafo. Hay harto que en este párrafo podemos conversar. Sí, Sí, sigo. sí. Es el otorgador del pensamiento crítico y la inteligencia o la sabiduría, el señor de los hermanos y de los hijos más pequeños, y el creador de todo el comercio y la banca. En su propia naturaleza hace a los constructores de los templos, a los modeladores, a los escultores, a los médicos, a los profesores o secretarios, a los asesores legales, a los oradores, a los filósofos, a los arquitectos, a los músicos, a los profetas, a los adivinos, a los augures, a los intérpretes de sueños, a los trenzadores. Que aquí recuerdo que en el libro de Gramaglia, cuando dice los trenzadores, que literal en inglés es la palabra para trenzar, la traducción al inglés, dice que él cree que es a los casamenteros, a los que juntan a personas. Esta idea de trenzar, Ah, pero con una noción de que dos personas acaben juntas. Pues aquí queda un ujú. poco extraño lo de trenzadores. Y él dice que a lo mejor lo interpreta de esa forma. A los tejedores, a la gente metódica que sigue un método, metódicos, a aquellos encargados de la guerra y la estrategia, y a aquellos que utilizan paradojas y astucia en los cálculos o falsos razonamientos. Si queréis, acabo el siguiente párrafo, que es como todos los significados, y hablamos, o queréis hablar de alguno en concreto de este. Bueno, como... Eh, bueno, creo que aquí sobre todo se mencionan actividades, profesiones que se pueden derivar, la mayoría de ellas, de lo que hemos dicho arriba, ¿no? Porque tenemos los filósofos médicos, digamos, tenemos todos los científicos, los filósofos médicos, arquitectos que tienen que medir, tienen que saber medir cosas, etcétera. O sea que mucho de lo que sale aquí es... Y luego tenemos lo del banco, lo de comercio y la banca. El comercio, que precisamente viene o sea, la mercancía, el mercado, al parecer tiene la misma Ujú. raíz que Mercurio, ¿eh? El Mercurio latín, ¿no? El latín. Entonces se consideraba a Hermes y a Mercurio uno de los planetas relacionados, o el planeta patrón de el, del Cambios, comercio. claro. Comercio. Hay algo que Entonces, eso es un aspecto muy importante de Mercurio, creo. recuerdo que Valens también hace alguna referencia posiblemente cuando habla de Venus, con pesos y medidas, Machar también, como que también Venus quizás tiene alguna posible... Venus recuerdo que lo que relaciona es al puesto del que en la Grecia antigua el que velaba por el orden en el mercado. Y también el tema pesos como el que vigila que los pesos y medidas se estén haciendo bien. O sea, como el Ya, supervisor del aquí, mercado. Eh, ya. Supongo que por esta idea también que Venus es más de que socialmente todo se lleve como se tiene que llevar, ¿no? Quizás Sí, evitando el engaño de Mercurio, que Mercurio como tal es el sí, comercio y Venus era como, sí, o sea, tiene significados de comerciales, pero como de velar porque se lleve de manera sí. ética, ¿no? O sin engaños. Bueno, Sí, es interesante ese aspecto, sí. Sí, porque el comercio, al fin y al cabo, pues tiene siempre ese aspecto de potencial fraude, ¿no? Y de Sí, potencial fraude bueno, que te vendan gato por liebre, ¿no? O sea, es que es un aspecto del comercio sí, es sí. precisamente muy mercurial. Entonces ahí tenemos a Mercurio, por un lado el estafador y luego el comerciante. Primero son como figuras parecidas, ¿no? Parecidas, ¿no? y estaría como el tema de las colusiones y también el arreglo de las pesas y que te venden, como tú dices, Claro. gato por liebre. Me parece interesante que en las profesiones hay algunas que son muy parecidas y otras son muy como similares, como un filósofo o un orador posiblemente.
pero luego tenemos un arquitecto, quien quizás va hacia un aspecto más práctico del conocimiento, teniendo que construir, pero el filósofo quizás más bien pensar. Tenemos adivinos, augures, intérpretes de sueños que llevan todo ese, ya no es tan solo filosófico posiblemente, sino que ya va a un aspecto más divino, espiritual. Entonces como que el aspecto de las profesiones o ocupaciones de Mercurio es bastante amplio. Y es una de las cosas que es interesante de Mercurio en Valens, es que es muy largo en relación a otros planetas. Es como todas las posibilidades están con Mercurio. Bueno, ya, pero lo que tienen en común, en cierto modo, o sea, digamos, es que son dos aspectos que tienen que ver con Mercurio, que es la palabra, el lenguaje y el cálculo. Por un lado tenemos el pensamiento discursivo, que es el filósofo, el orador, etc. Y luego por otro lado tenemos el cálculo. Entonces ese aspecto de cálculo tiene muchas facetas, según dónde apliquemos el cálculo. Puede ser el geómetra, puede ser el astrólogo o astrónomo sobre todo, y puede ser el arquitecto, y puede ser el mercader, que tiene que hacer cuentas, ¿no? Que al fin y al cabo hace cuentas y tiene que también está haciendo cálculos de alguna manera. Porque bueno, y en el mercader a lo mejor se asocian incluso las dos cosas. Por un lado, el hacer cuentas y la banca, por supuesto, el aspecto de la banca. Y luego, por otro lado, el lenguaje, la transmisión. El mercader tiene que tener labia, tiene que venderle a uno algo. Pero tiene que tener labia, tiene que saber argumentar y convencerle al otro de que... Sí. Eso es un aspecto de Mercurio. Podemos retrotraerlo a esos dos aspectos fundamentales de Mercurio, como significado astrológico, que es lo que dice el otorgador del pensamiento crítico y la inteligencia o sabiduría, ¿no? Y ahí yo creo que ahí tenemos que incluir el aspecto, pues, de las matemáticas, de la lógica, del cálculo. Yo con el pensamiento crítico sí que es verdad que lo que se ve mucho en las fuentes tradicionales es que Mercurio y Marte, cuando se juntan, sobre todo en un aspecto negativo, suele dar, además de que este Mercurio, al teñirse con, digamos, los aspectos negativos de Marte, suele tirar hacia el engaño, ¿no? Hacia la parte más conflictiva de Mercurio, sí que siempre suele dar como que este pensamiento crítico se difumina por completo, ¿no? Y suele ser una persona fanática o que la idea de pensar de manera templada no la tiene, desaparece por completo, ¿no? Y yo que aquí es también el punto este que siempre se comenta en las fuentes tradicionales, ¿no? De que Mercurio su naturaleza es ambigua y si va con los buenos es bueno y si va con los malos es malo, ¿no? La idea esta de que su naturaleza tan dual siempre se decanta o se mezcla de tal manera que puedes tener un Mercurio filósofo que piensa de manera crítica, que le da vueltas a todo, que la ética, ¿no? La idea de vivir de una manera muy determinada en lo positivo, ¿no? O directamente el bandolero, ¿no? El que engaña, estafa, va por los caminos, ¿no? Y se tiene totalmente una idea totalmente opuesta, ¿no? Que también me parece muy interesante. Esto podría entenderse también bajo el aspecto de la obediencia, o sea, que obedece, digamos, Mercurio obedece al planeta con el que está. Pues sí, también. Como que digamos que se pone a disposición, o sea, claro, es que la capacidad de argumentar, de pensamiento discursivo, de argumentar, y la palabra se pueden poner a disposición del fraude o de la búsqueda de la verdad. Sí. Y es que es lo que tiene Mercurio, que en realidad Mercurio significa algo que en sí mismo es amoral. Entonces, dependiendo de cómo utilicemos esa energía, bueno, energía, esa... Sí, ese aspecto, ¿no? De Mercurio, esa faceta, sí. Sí. Hombre, podríamos decirlo también de otros planetas, en cierto modo, pero a lo mejor en Mercurio es como más claro, ¿no?
Sí, vale. Di, Max. Bueno, es que No, di. se hace muy notorio con Mercurio eso mismo que dice que es amoral, posiblemente, no tan solo por los significados que vemos acá con Valen, sino que también porque las mismas formas que son evidentes respecto de Mercurio siempre tienen esta tendencia más bien común o neutra o como no haciéndose parte de ningún partido. Por ejemplo, la secta, Mercurio no es ni de la secta del día ni de la noche por principio o por esencia. Claramente en cada carta eso va a variar. Puede ser en una carta a veces turno o diurno, pero no intrínsecamente, sino por alguna conexión quizás con algún otro planeta o por su relación con el Sol. También el hecho del género, Mercurio no tiene un género definido, y eso, de hecho, después Abu Machar hace menciones de eso. Eh, no es ni femenino ni masculino, entonces en general como que no hace un juicio, literalmente. Es como, es un ser neutro, o nos muestra una forma, unas facetas neutras que se tiñen con otro. Eso es como lo interesante que expresa Mercurio, a diferencia de los demás planetas también. Ujú, Sí, es lo que le caracteriza, realmente es eso. ujú, En cierto modo es una entidad que en su esencia es un aspecto muy espiritual, porque es precisamente es un poco lo que busca el alquimista, la unión ujú, de de lo femenino y lo masculino, del sol y la luna. O sea, es ese punto medio, ¿no? En cierto modo, Mercurio es un planeta que significa esa objetividad también, ese punto en el que digamos que somos totalmente desapegados, digamos, no, neutrales, ujú. pero también en el sentido de objetivos y de saber realmente unir lo masculino y lo femenino, lo diurno y lo nocturno, ¿no? Una meta muy filosófica, muy espiritual, en cierto modo. Y yo creo que en esto se ve en 2 puntos, ¿no? De Mercurio, el hecho de que su gozo, según la tradición, está en la casa 1, ¿no? Justo en el punto en el que el día y la Exactamente. noche están ahí en medio, ¿no? Y luego la idea que a mí siempre me ha fascinado, que es el único planeta que se exalta a sí mismo. O sea, ¿sabes? Su propio signo de domicilio es Sí, su signo de exaltación. Entonces sí, es como muy curioso, porque además contradice también lo que tú estabas remarcando de la obediencia. De, es obediente, pero él mismo se exalta, ¿no? Él mismo sí, se eleva. Y sí, es algo muy, muy, muy curioso de este planeta. sí, sí. Bueno, podemos seguir leyendo el siguiente párrafo. Mm. Vamos con... Si sigo, continúo yo, si alguno de vosotros quiere leer y cambiar, ¿cómo quedáis? Bueno, si no lo leo yo, Mercurio hace a los magos de espectáculo o ilusionistas y a los mimos, aquellos que hacen de las demostraciones de habilidad, los engaños, los juegos de azar o los juegos de manos su modo de vida, viviendo errando y de forma inestable. También gobierna sobre aquellos que conocen los cielos o aquellos que buscan adquirir conocimiento. Los efectos de esta estrella van en muchas direcciones, dependiendo de los cambios de los signos del zodiaco y las configuraciones de las estrellas, produciendo resultados muy variados. El conocimiento para algunos, la venta o el negociar para otros, el servicio para otros, o el comercio o la enseñanza, la agricultura o el servicio en el templo o cargos públicos. A algunos les otorga la habilidad para ejercer autoridad, rentas, contratación laboral, actuación rítmica, músicos, la gestión de servicios públicos o incluso ser guardaespaldas, el derecho a usar ropa blanca de los dioses, es decir, el sacerdocio, o la concesión de la pompa de los hombres poderosos. Aquí también está eso, ¿no? La idea de que es que según con quién se relacione va a otorgar una cosa u otra, ¿no? Sí. ¿Ya? Más Y luego tenemos público, más... Ujú, sí, al principio tenemos sobre todo el aspecto esa de la habilidad, ujú, el ilusionismo,
digamos, hombre, a lo mejor un poco las actividades más bajas, ¿no? Ujú. Y luego más tarde pues habla del conocimiento y de cosas, digamos, más elevadas, ¿no? Y la idea del astrólogo, ¿no? De que conocen los cielos, que lo dice de una manera muy poética, ¿no? Que lo dice así como Sí, aquellos que conocen los cielos. sí. Me parece interesante lo que genera Mercurio en ciertas personas, cuando Mercurio es un Mercurio sumamente relevante. Si mal no recuerdo, en la carta del mismo Valens, que se asume que es la carta de Valens, él tendría ascendente en Virgo, si no me equivoco, o sería como algo similar a eso. Eh, no estoy Sí, hay una seguro. carta que se supone que es de Vale, no la tengo ahora en mente, sí, sí. Sí, Y Eh, creo la que trae sí. mucho, ¿no? La trae como un ejemplo muchas veces él, ¿no? Sí. sí, 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 sí. exacto. El punto es que él mismo pasa gran parte de su vida viajando, quizás errando de aquí hacia un lugar, claramente no haciendo espectáculo ni ilusiones, porque él de hecho lo dice en el libro 6 que él dejó como ciertas cosas para poder acercarse como al conocimiento de la verdad y como llevar una vida más Sí, austera y todo eso. Pero el tema de los viajes y la búsqueda del conocimiento astrológico y de la divinidad y la verdad se hace palpable en su propia vida, o sea, como que lo haces y lo deja claro que es. sí, Y se Ujú. asemeja mucho a Mercurio finalmente, su, sí. su andar. Y es algo que me da la impresión de que también Doroteo lo dice, como después de viajar mucho y andar por muchos lugares y conocer y hablar con muchos astrólogos, les traspaso este conocimiento. O sea, el astrólogo o la persona... Bueno, me parece que lo dice Valens, eso. ¿Recuerda que A lo lo leí? mejor lo dice también Doroteo, pero Sí, Valens desde luego dice algo así, ¿no? Ujú. Valen, sí, de todas Sí, maneras sí. Y creo que Doroteo también lo dice, estaba buscando alguna referencia de eso y también hace una mención, no lo leí por eso, pero es como que también hay una recopilación de información en el tiempo. sí. Bueno, Ujú. eso es un aspecto muy mercurial, desde luego, porque yo creo que Mercurio, digamos, es el buscador, o sea, es el que se pone en movimiento y busca información, busca respuesta a las preguntas. Y entonces como es una faceta de nuestra vida o de nuestro ser que nos incita siempre, es que es curioso, o sea, es Ujú. la curiosidad, es el afán por aprender, Entonces, Mercurio siempre tiene, digamos, es algo como inacabado. Es el adolescente realmente, el joven, el Ujú. adolescente, que es esa fase de la vida en la que estamos plenamente abocados a aprender, somos muy curiosos, queremos experimentar, etcétera. Eso es el Mercurio. Entonces, eh, tal vez Mercurio o ese lado mercurial del ser humano es el que nos lleva precisamente a trascender las fronteras, ¿no? El buscar más allá de lo que ya conocemos, porque siempre hay una curiosidad que nos lleva a entender lo que está más allá. Eso me parece muy fascinante este aspecto, porque mm, Mercurio es un planeta, un dios, mejor dicho. Por un lado tenemos el dios de los viajeros, ¿no? Hemos Ujú. visto que el último viaje es el viaje de la muerte. Eso ya hemos hablado de ese viaje, el psicopompo, ¿no? Pero a lo mejor venga de ahí, ¿no? Que es en general el dios de los viajeros. Y es el dios de las encrucijadas. Ujú. Precisamente a Mercurio se le adoraba y se le ponían estatuas en las encrucijadas. Los lares Ujú. eran hijos de Mercurio, ¿no? Que precisamente eran también estatuillas, una especie de diosecillos, de genios, ¿no? Que tenían que ver con las encrucijadas, donde están los cruces de caminos. Ujú. Entonces yo creo que Mercurio, hay una faceta de Mercurio que hoy en día se ha perdido mucho en la astrología moderna, pero que de alguna manera está ahí en la astrología clásica, si lo miramos bien. Y es que Mercurio en realidad esa curiosidad siempre nos lleva, digamos, al límite del conocimiento y al contacto con ese tipo de conocimiento que es escurridizo, que tiene que ver no con lo concreto, con lo medible,
sino precisamente con lo que siempre es elusivo, con lo daimónico, con lo... em, ¿sabes? Y la astrología, en cierto modo, es una ciencia que está a caballo precisamente entre esas dos. Es lo fascinante de la astrología, en cierto modo. Por un lado tenemos medición y tenemos incluso, podemos ver que funciona como con mucha regularidad y con mucha exactitud, pero por otro lado estamos trabajando con un conocimiento simbólico y estamos tratando, digamos, con entidades que no son, que se nos escapan continuamente. No podemos definirlas de un modo como quiere la ciencia moderna, ¿no? Entonces yo creo que Mercurio tiene ese dios de las encrucijadas, y eso es el embaucador también. Pero nos podemos ilusionar, podemos desarrollar hipótesis que resultan falsas, pero siempre también en ese afán de entender cosas, digamos, que están más allá de lo concreto, de lo real, ¿sabes? El tangible, ¿no? Sí. De lo tangible, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Y también, bueno, creo que luego en Abu Mashar lo veremos, que lo comenta, pero también esto que hemos hablado antes de que es neutro, ¿no? Y tiene esta connotación, como has dicho tú también, de alquimista, de lo masculino y lo femenino. La idea de que, volviendo también un poco recurriendo a la mitología, él y Venus quedan el hermafrodita. Este ser que es hombre y mujer a la vez y que tiene las dos nociones, y también porque Venus y Mercurio también es cierto que tienen como son esos dos planetas que tienen mucho roce tanto en los cielos como a nivel de significaciones y de maneras porque muchas veces están en conjunción o en el mismo signo, o sea, conjunción por signo, incluso conjunción por aspecto muy cercano. Yo creo que también los hace dos planetas que están siempre comunicándose, y que este mito, ¿no? Por ejemplo, el hermafrodita habla un poco también de esta idea, ¿no? De que son dos planetas que siempre están como teniendo un diálogo, porque es muy pocas cartas, o hay cartas obviamente, en que estén inconexos, ¿no? Uno al lado del otro, sino que muchas veces están conjuntos o haciendo un sextil porque Venus se ha alejado, o siempre están relacionándose de alguna forma. Sí. Podríamos ir entonces mirando a Abu Machar, lo que dice. Sí. Sí, quizás simplemente a lo mejor, si quieres tú, Max, en un momento hacer el último párrafo, que es el que habla de las partes del cuerpo y así como lo que Perfecto. representa. Ahí seguimos leyendo también lo de Abu Machar. Ujú. Bueno, lo que sigue, Valens dice, trae todo lo que tiene que ver con las irregularidades de nuestra fortuna y las muchas distracciones que nos apartan de nuestros objetivos. Peor aún, si se encuentra en los signos o grados gobernados por maléficos. Bueno, esta frase es muy interesante respecto de Mercurio, porque irregularidades, distracciones y el apartarse de objetivos, como mucho curiosear, mucho por todos lados. Exactamente. Y es que es curioso porque en realidad es como que contradice el otro aspecto de Mercurio. O sea, es el que mide, el que hace la medición, el arquitecto que tiene que tener muy bien claro dónde poner, ¿no? Y luego, por otro lado, es la irregularidad y es el que nos aparta de nuestros objetivos, nos aparta del camino, ¿no? Esas encrucijadas en las que nos podemos meter por un camino, al final nos damos cuenta de que nos hemos ido por otro derrotero y no hemos ido por el camino correcto. Ese es Mercurio también. Entonces, ahí también aparecen esos dos lados de Mercurio, ¿no? El lado del científico, de la ciencia, de la medición, del orden, ¿no? A Virgo lo asociamos mucho también con el orden, con la idea de orden. Y por otro lado, precisamente es el planeta que nos distrae, ¿no? Pero también la ciencia es así. La ciencia, en cierto modo, yo creo que es algo muy mercurial, ciencia moderna también. Precisamente lo que tiene es eso, que continuamente podemos ponerla en duda y tenemos que ponerla en duda, si no, no es ciencia. Ahí está el pensamiento crítico que mencionaba.
Claro, el pensamiento crítico, pero también la posibilidad de Agentes. irnos Ujú. por elaborar teorías y hipótesis que en definitiva resultan falsas o que continuamente hay que reivindicar, ¿no? Continuando, Valens dice que de las partes del cuerpo rige las manos, los hombros, los dedos, las articulaciones, el vientre, el sentido de la audición o las orejas, la tráquea, los intestinos, la lengua. De los materiales o sustancias es el señor del cobre y de las monedas el dar y recibir, ya que es un dios común. Es azul en el color y agudo en el gusto. Y esta última parte la añade Riley en la traducción, pero en principio creo entender que en el manuscrito o no se entiende muy bien o no está como tal y él lo añade porque cree que es lo que le pertoca a este planeta. Pero es una parte que estaba como en guiones, por eso mismo. Esta última del color y del gusto. Eh, Pasamos a Abu Machar. Abu Machar lo obtenemos desde Ali a Olomi. Hacemos una traducción desde él lo traduce desde el árabe al inglés y nosotros hacia el español. Y no es solo un texto de una parte de Abu Machar, que es la gran introducción a la astrología, sino que son varias secciones entremezcladas acá, para tomar lo más condensado posible lo que habla de Mercurio, aunque condensar a Mercurio es casi imposible. Mercurio es de naturaleza cambiante, alineándose y mezclándose con los planetas y signos en los que se encuentra y se adapta en consecuencia. Su naturaleza es moderada, se desplaza entre la sequedad y la frialdad. Quizás esto es que ya una breve referencia también a lo que hace o dice Valens como cambiante, mezclándose, alineándose con los signos y planetas, ya mencionamos. Eh, Yo creo que aquí en esta frase es muy palpable que el carácter cambiante de Mercurio se deriva precisamente de la observación de ese Mercurio que continuamente está cambiando de signo y conectándose con los planetas. Entonces es como que tiene esa naturaleza, podemos decir, que se deriva precisamente de que está continuamente cambiando de signo y de conexiones. Algo que también es interesante es que Abu Machar ya en su época ya hacía esa conexión entre los elementos y los planetas, como un planeta que se desplaza entre la sequedad y la frialdad, aunque es moderado, entonces también ya tenemos como una noción de los elementos vinculados a Y Mercurio. bueno, pero eso viene de Ptolomeo, ¿eh? Eso viene de Ptolomeo y de algunos autores helénicos ya, ¿no? Sí, o sea, Bueno, y de Aristóteles, ¿no? claro. Que ve mucho de él. Ya, bueno, pero de astrólogos, hay Ptolomeo, Ah, sí, para sí. libros de Ptolomeo precisamente se asocian los planetas con las cualidades. Exacto. Ujú. Cosa que posiblemente en Valens no vamos a encontrar directamente, pero sí, como tú No, dices, creo que no. lo que sí es en Ptolomeo. Que es porque Abu Machar finalmente sigue la línea ptolomeica o tolemaica. Bueno, ¿qué más dice? Dice, significa juventud o gente joven, hermanos menores, y amor o cariño por los sirvientes, ya sean hombres o mujeres, y el deseo de poseer muchos. Significa intelecto racional, facilidad de palabra, discurso convincente, elocuencia, noticias, informes, que son textos vinculados al profeta, la ciencia Sí, de la dentro del religión, contexto musulmán, claro. ujú, la adivinación y el pronóstico, los presagios o augurios, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, los eruditos o académicos, el discutir, el debatir, la disertación de los eruditos, la apreciación de la cultura y de los buenos modales, la apreciación de la diferencia, la medición, el recuento, el cálculo, la filosofía, la sabiduría y el amor por el aprendizaje y por la sabiduría, las ciencias ocultas, los libros de ocultismo, la explicación oral, la escritura, la excelencia en la ciencia y el renombre en el aprendizaje, y la competencia intelectual y la cooperación. En cierta forma suena bastante utópico, por decirlo de alguna manera, como este alcance de conocimiento pleno, la filosofía, y pareciera ser como de una manera bastante completa a todo lo que quiere decir Mercurio. Que ya mencionábamos antes, que de repente es como que tiene este lado sumamente como Erudito. erudito y el Ujú. otro lado que es totalmente fraudulento.
Este es el aspecto Sí, como bonito de... sí. No, pero es un texto que abarca todo lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema de la elocuencia de la palabra y el cálculo, ¿no? El conocimiento, etc. Todo lo que estamos hablando aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Pero es interesante aquí que aparece muy claramente lo del ocultismo, ¿no? Las ciencias Sí, ocultas, los libros de ocultismo, etc. sí, sí. Y aquí ah, Bumashar lo deja claro, o sea, lo dice directamente, al menos desde las traducciones que hemos consultado, es lo que menciona esto, que directamente el ocultismo como significador de Hermes. Y con lo que hemos hablado al principio de la vinculación con Saturno, también me parece interesante por esta idea, porque Saturno es el gran maléfico, pero en los textos antiguos, muchas veces cuando está vinculado a Mercurio, Mercurio coge de él como la capacidad analítica y la capacidad de centrarse, ¿no? Y de ir más allá de lo superficial, ¿no? Mientras que con Sí. Marte parece que coge Los pensamientos profundos que se Sí, dicen muchas veces, exacto. ¿no? Me parece que con Marte se vuelve más negativo en el sentido este del engaño o del hurto, ¿no? De tener una Sí, mente más maquiavélica. Parece que con Saturno coge como una idea, se enfría más, ¿no? Esta idea de si cogemos las cualidades, como que aún coge esta idea de ser más intelectual, ¿no? O sí. de centrarse aún más en la mente. Sí, es que claro, Mercurio y Saturno son regentes de signos del mismo elemento. Esto en la astrología védica, por ejemplo, se tiene muy en cuenta para determinar las amistades y enemistades de los planetas. En realidad, básicamente podemos decir que los planetas que rigen signos del mismo elemento son amigos. Entonces, en la astrología hindú, claro, Mercurio y Saturno son amigos. Y Mercurio y Venus también, y Venus y Saturno también, por cierto. Pero bueno, que se puede derivar claramente sin tener en cuenta lo védico de ahí, ¿no? Mientras que Marte no. Marte y Mercurio son planetas que rigen signos totalmente diferentes, ¿no? Elementos totalmente diferentes, incompatibles, en cierto modo. Sí, incluso o sea, leí en algún sitio, ya no recuerdo, pero como que daba a entender que, por ejemplo, creo que es en algún texto o en algún librito de estos, así como de introducción védico, que ponía que, por ejemplo, Marte en los signos de Mercurio se consideraba una muy mala posición para Marte. Como que Mercurio le daba una naturaleza como que enervaba el nerviosismo, daba una naturaleza muy nerviosa el hecho de que Marte estuviera en signos de Mercurio. Sí, en la astrología védica se considera que Mercurio es el enemigo de Marte. Nada más. Marte es neutral con respecto a Mercurio, o sea, Mercurio ve a Marte más bien como neutral, pero al revés, Marte ve a Mercurio como enemigo. Vale. Eso se deriva, bueno, no podemos entrar aquí en eso, pero se deriva, tiene una lógica, digamos. Pero en definitiva es eso. En realidad son dos planetas que se entienden mal. Y para un ascendente Virgo, pues Marte es regente de casa 8. Para un ascendente Géminis es regente de casa 6. Tenemos ahí digamos, aspecto difícil, de enemistad, etcétera, relacionado con Marte. para los ascendentes Y Aries Mercurio y, también, por supuesto. Aries y Escorpio queda también en esas posiciones complejas. Claro, para un Ujú. ascendente Escorpio tenemos lo mismo. El Géminis es casa 8 y para un ascendente Aries, Virgo es casa 6, ¿no? Entonces, tenemos, Como que Claro. hay una relación incómoda entre ellos. Y me da la impresión de que, como hablábamos antes, de que la Luna tiene como ciertas relaciones similares con Mercurio, y la Luna también tiende a no llevarse muy bien con Marte. Bien si él tiende a ser dañada por él. Porque finalmente Marte los lleva como un punto de irracionalidad o de enfermedad a cualquiera de estos dos planetas. Porque pensando en esto de que, por ejemplo, el filósofo, el cálculo, necesita tiempo, necesita reposo. Y Marte posiblemente viene a arrasar, a apurar, a dar como... claro, es enemigo de la impetuosidad y de la impulsividad y de la Ujú. agresividad de Marte, claramente. Ujú. Totalmente, sí, sí. eh, Aunque combinados pueden dar la mente
¿cómo se dice? Perpicaz. ¿Eh? Perpicaz. Perspicaz. Sí, perspicaz, hiriente a veces, pero también muy, ¿cómo se dice? Sí, como cirujana, ¿no? O sea, como que va al Sí, punto, sí. Directo, sí, sí. sí. El buen orador, en cierto modo, Mercurio. Yo veo, por ejemplo, Mercurio-Marte, mucho la conexión de Mercurio-Marte en abogados. Ujú. Creo Claro. que con la palabra de alguna manera tienen que Destruir. imponer su criterio, ¿no? Y su argumento. Y eso es un aspecto también de la conexión, digamos, una conexión interesante o positiva también de Mercurio y Marte, ¿no? Pero por lo demás tiene razón, claro, Mercurio y Marte puede dar, pues, fraude por un lado o la impulsividad en el pensamiento que de alguna manera hace que el pensamiento ya no sea tan claro y tan concienzudo. Ujú. La siguiente sección que habla Abu Machar es bastante interesante porque, según lo que también explica Ali Aolomi, esta sección en distintas traducciones desde el árabe al latín o estos intercambios de latinización y cristianización de los textos árabes, en muchas ocasiones han tenido una traducción, pasa tanto con Venus como con Mercurio, donde varias de las cosas que vamos a decir son más bien, o llevan a tener una implicancia más bien negativa. Pero él alude o dice que en realidad en los textos más bien árabes no tienen una connotación ni negativa ni positiva, son simplemente aspectos de la vida. Y por eso utilizamos también esa forma de traducirlo de allí para presentarlo también de esa manera. Él dice también significa gente joven, personas intersexuales, no binarias, transexuales y así como bisexuales. Ah, ¿Te refieres a a esto? esta sección, Sí. exactamente. Porque estas palabras no creo que vengan de Aribe Bonmasar, ¿no? No, directamente no. Transexual no creo que vamos a hablar de Él transexuales, ¿no? dice, el chico este que traduce en el. Porque él tiene un Patreon que es donde va traduciendo el árabe, y entonces él pone las dos palabras en árabe escritas, y él pone una nota al pie que hoy día lo que significarían en árabe en su época podrían hoy día significar estos conceptos. Ya. Es decir, que como que en la medicina árabe se tenía constancia, ¿no? Como de que había personas que su cuerpo o su mente no coincidían y como que se estudiaban este tipo de aspectos. Y es lo que ha dicho Max, que se ve que luego al traducirse al latín, claro, muchos monjes o la gente que lo traducía directamente o ponía sodomia, ¿no? O ponía algo negativo o directamente lo ignoraba y lo tachaba y pasaba a otra cosa. Sí. Eso también alude como a un aspecto bastante significativo de Mercurio, porque en esto también se ven respecto de la sexualidad, el género implicado ya a la persona, tiende a dar como esta, eh, podríamos hablar como de andrógino, que no es como tan marcado una Sí. tendencia sexual o condición. Eh, Bueno, de hecho la juventud, él habla de la gente joven, además en la misma frase. Es que el joven, el adolescente, es una edad en la que todavía no se han desarrollado ¿cómo se dice? Los atributos, ¿no? De Los cada atributos sexo. sexuales secundarios, ¿no? Pero digamos que el adolescente todavía es más andrógino, en cierto modo. Cierto. También significa el intercambio de dinero, los impuestos, los libros de contabilidad, la retórica, la escritura, los engaños del habla, la poesía, la calumnia, nuevamente el engaño, las palabras tramposas, los falsificadores y sus papeles, gastar lo que se posee en el aprendizaje y en el conocimiento de las cosas ocultas y ocultistas, la astrología. También significa mercados, compra y venta, intercambios, socios, comerciales, contratos, hurtos, robos, astucia, tratos turbios, actividades rápidas o ágiles, inconstancia, diplomacia, paciencia, discurso que pacifica y enfurece, abogados que que disfrutan discutiendo o argumentando, nerviosismo, Abogados, aquí tenemos abogados. exacto, excelencia en la religión, modales elegantes, protectores y defensores,
guardián de hermanos y vecinos, habilidad con las manos, artesanías y artesanos, perfeccionismo, afán de superación, barberos, terapia con ventosas, habilidad en la Sí, caza, esto animales pequeños y canales y ríos pequeños. La naturaleza de Mercurio es cambiante, siendo beneficioso con lo beneficioso y perjudicial con lo perjudicial. Mercurio es del día cuando asciende, es decir, es matutino, y de la noche cuando se pone. Y los hijos de Mercurio son carpinteros, escribas, artesanos, Quiere decir mensajeros. que es orto helíaco, es decir, que asciende antes del sol y se le puede ver, ujú. o se pone y se le puede ver porque va después del sol, ¿no? Eso es a lo que se refiere. No es hasta cierto punto excepcional que se le vea como matutino o que se le vea como vespertino, porque como siempre está tan cerca del sol, es como que de alguna manera mantiene esta neutralidad, ¿no? Porque no llega a ser del día hasta que no es matutino y no llega a ser como de la noche hasta que no es vespertino visualmente, Y ¿no? bueno, Digamos. técnicamente podemos decir que es, yo por lo menos lo hago así, técnicamente es diurno y está después del sol, pero claro, tiene razón, no se le ve todavía, ¿no? Ya está. A lo mejor los antiguos en un principio lo veían como diurno en el momento en el que sale de los rayos del sol. Queda un poco Sí, que no queda del todo claro, yo mientras no es creo, ¿no? visible, visible, Claro. literalmente. Eh, bueno, y Y que las... también, Sí, 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 sí. vale. No, que siempre me va a comentar que también se hace mención, ¿no? Como que cuando se habla del tema de bajo los rayos del sol o esta situación, ¿no? Como incómoda o negativa para los planetas, como que se da a entender que Mercurio la sufre, pero la sabe cómo sobrellevar, ¿no? Porque está tan acostumbrado a estar siempre en en esa situación que como que no es lo mismo que Saturno esté bajo los rayos que esté Sí, Mercurio, ¿no? Que él ya sí, está como, ya lo tiene por la mano, ¿no? Esto de estar siempre pasando cerca del sol. sí. Incluso, no sé si es en... Un momento, no sé dónde es esto. Recuerdo haber leído creo que es en Bonatti, no sé si lo voy a encontrar ahora así tan rápidamente. Que incluso que dice que el planeta, que Mercurio cuando está junto al Sol, pues es una posición muy buena para Mercurio. ¿No? Me parece que es aquí. Y cuando el Mercurio, se traduce del inglés, ¿eh? Cuando Mercurio está junto al Sol por cuerpo y está directo, eh, y ese significador del nativo significa que el nativo sea rápido, eh, amplio, grande, con profunda habilidad, con buena memoria, y dice, y lo mismo ocurre con los otros planetas a excepción de la Luna. Me parece muy curioso porque está hablando de un planeta en conjunción con el Sol. Yo no sé si se está refiriéndose al Cassini, no lo tengo muy claro eso. A lo mejor está refiriéndose al Cassini cuando habla de conjunción por cuerpo, a lo mejor se refiere a Cassini, puede ser. Esa impresión daría, porque los astrólogos antiguos también mencionan que cuando, o sea, antiguos, cuando un planeta está conjunto al Sol tiene como un momento beneficioso, que Sí, el planeta brilla. Y claro, también me parece interesante que todos los planetas, salvo la Luna en este momento de luna nueva, que no estás... claro que ahí es cuando son los eclipses. Claro, sí, ahora que estoy pensando, lo que se está refiriendo a Cassini, no lo pone claramente en el texto, pero eso de la conjunción por cuerpo se refiere a Cassini, y la luna no, porque claro, entonces hay un eclipse, entonces la luna mala, Claro, pues si está en conjunción por cuerpo con el sol, es verdad. claro, claro. Y según lo que leíste también es interesante porque tiene a Mercurio directo, es decir, está haciendo su conjunción superior en el momento Sí, que está avanzando. Entonces claramente se ve ahí sí. como él dice como el nativo va a ser rápido, profundo y todo lo que mencionaste. Sí. Entonces, Y está diciendo que con los demás planetas pasa lo mismo, ¿eh? O mm, sea que Cassini no es una cosa solo de Mercurio, sino que es una cosa que podemos aplicar a los demás planetas, según Bonatti.
Por cierto, claro, se trata de conjunción por cuerpo, lo cual significa que Cassini solo ocurre cuando Mercurio o el planeta tienen latitud cero o latitud claro. muy cercana a cero. Que muchas veces eso no se tiene en cuenta. Se piensa que es Cassini cuando está en conjunción exacta, pero la mayoría de las veces Mercurio tiene una latitud norte o sur. Y entonces no está en el cuerpo del Sol. Pues Cassini creo que hay que entenderlo y es una cosa muy, muy rara en realidad que ocurra porque hay que entenderlo con la latitud. Claro. Buscando que realmente sea un momento excepcional, no Es necesariamente. como que es el eclipse de la Luna precisamente o el eclipse del Sol, que la latitud es cero también. Claro, por eso dice que es negativo si es la luna, claro. Claro. Pero entonces, por esa regla de 3, con el tema de latitud, se tiene que aplicar al resto de conjunciones en general. Es decir, si por ejemplo dos planetas, Mercurio y Venus, por ejemplo, están en el mismo grado pero en latitudes diferentes, muy separados, estarían por signo, pero no, los antiguos no lo considerarían por aspecto aplicativo completo. Pregunto, ¿eh? Como cuando están en conjunción exacta. Sí, o sea, a 0 No grados. están perfiles, no hay aplicación, claro, ni separación. Bueno, sí, me refiero que por signo estarían en todo momento, pero si tienen latitudes muy distintas, o sea, que están muy, muy separados, los antiguos lo considerarían como una conjunción más débil por esto que si En un estuvieran en el... principio probablemente sí. Y luego hay una cosa que esto es lo que los hindúes llaman una guerra planetaria. Ellos hablan de guerra planetaria cuando los planetas están en el mismo grado. Y ahí es una controversia en la astrología hindú. ¿Qué planeta gana la guerra? ¿No? Y una de las por lo menos de los argumentos o de lo que hay que tener en cuenta, parece ser que es precisamente la latitud. Y esto lo corrobora Abraham Inezra, por ejemplo, cuando habla de las conjunciones de Júpiter y Saturno y de cómo interpretar las conjunciones de Júpiter y Saturno. Y dice, el planeta que está con la altitud más elevada, es decir, que está en el cielo por encima del otro, No. es el que, digamos, que marca más la conjunción. Tiene, digamos, como más poder o más predominancia en la conjunción. Que viene a ser un poco la respuesta a la pregunta, digamos, hindú, ¿quién es el que gana la guerra? El que gana la guerra es el que tiene la altitud más elevada. Un aspecto muy interesante eso también. Sí. Claro, porque es un aspecto que a nivel visual se ve mucho, pero claro, en un programa de ordenador no, si no lo buscas no lo ves, claro. Claro. Bueno, algo interesante que también mencionaba Bonatti, y quizás podríamos conversar brevemente, sí, Bonatti dice que Mercurio está conjunto al Sol y es significador del nativo, el nativo va a ser así y de tal manera. ¿Qué considerarían ustedes que harían que Mercurio fuera importante para el nativo y que para una persona realmente? Y que todos estos elementos que hemos visto ahora hacen que sea una persona notablemente mercurial. ¿Qué aspectos para ustedes son relevantes o que consideraría que hacen que su Desde el punto de vista temperamento? clásico, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. No sé, ¿quieres decir tú algo, Gonzalo? Yo estaba pensando como en los básicos, ¿no? Que el ascendente sea regido por algún signo o sea, esté en algún signo de Mercurio, o que este esté en la casa 1, ¿no? Con una configuración potente con el planeta que rija la casa 1. Sí. Así de manera más general. Bueno, sí, eso siempre sería importante. Lo que en la astrología árabe, por lo menos, tenemos esa distinción que hablábamos antes del espíritu del nativo. Entonces, el espíritu del nativo se deriva mucho de la posición de la luna, en combinación con el ascendente también, y de la posición de Mercurio. Entonces, el planeta que tiene más regencia y al mismo tiempo está mejor configurado con la luna o con el ascendente, será el que es el planeta que más marca el espíritu, es decir, el carácter del nativo. Entonces, digamos que una luna en un signo o término de Mercurio y un
ascendente también parecido, y al mismo tiempo un Mercurio que de alguna manera esté configurado con la Luna, con el ascendente, sería, así brevemente, un Mercurio que marca el espíritu del nativo. Y luego tenemos dos nociones más, yo diría, en la astrología clásica. Bueno, aquí estamos entrando en el tema de cuál es el planeta, el regente de la natividad. Entonces tenemos la noción del Almuten. Después el Almuten de Luna y Mercurio, como el regente nativo, pero también el Almuten de los Gilek en general, ¿no? Que será el regente sobre el Sol, Mercurio, Sol, Luna, ascendente, y en segundo lugar la parte de la fortuna y la efigie anterior al nacimiento. Entonces el planeta que tenga más regencia sería un planeta, y yo creo que eso sí que funciona, que es un planeta que tiene, digamos, más peso, tiene, digamos, que marca el destino del nativo de una manera más contundente. Yo pienso que lo del Almuten me parece una técnica válida, pero yo solo la aplico cuando realmente hay un planeta que es claramente Almuten. Es decir, sí, porque muchas veces tenemos a lo mejor 2 o 3 planetas, en realidad, si hacemos la cuenta, pues están parecidos, ¿no? Entonces ahí yo creo que se diluye más. Pues hay un planeta que claramente es más, tiene más regencia sobre estos Gilek, es un Almuten de la carta. Y luego el tercer aspecto, que también lo tenemos en la astrología helénica en algunos autores, es mirar cuál es el planeta que más poderoso está. Eso me parece que es una cosa importantísima. Claro, Warren Buffett, por ejemplo, por lo de los mercaderes y los en sideral, tiene a Mercurio en Virgo en casa 10. Entonces, claro, esto es un Mercurio lentísimo, ¿no? Está en exaltación, a más cerca del grado de la exaltación, está en casa 10. ¿No? Entonces, creo que es, ¿cómo se llama este autor? El autor helénico, que dice que un planeta situado de esa manera, en su domicilio, exaltación, en un ángulo, creo que le llama el planeta dominante o gobernante o algo así, ¿no? Entonces eso creo que eso hay que tener en cuenta, evidentemente. Un planeta que está así tiene mucho poder y no solo influye, digamos, en el destino, que también tiene una gran influencia sobre el carácter del individuo. ¿No? O sea, un Muhammad Ali con un Marte en casa 10 en Aries, ¿no? Por ejemplo. Interesante, Sí. pensando también en que si bien entre los zodiacos hay variación, eh, los planetas en los dos casos siguen estando en una casa importante. No es que es simplemente solo el signo, sino que la posición del planeta. O sea, si tuviéramos los planetas solamente en su posición y sin los signos, ya sabríamos directamente que ese planeta sí es predominante en la carta. Obviamente después con los signos sabemos cómo se relaciona con cómo es Sí, su... bueno, ahí tenemos también el tema de los casas iguales a signos, bueno, pero en cualquier caso un planeta que está cerca del medio cielo, totalmente independiente del zodiaco, es un planeta que es dominante. Potente, sí. Lo que también me parece interesante respecto de los planetas que están haciendo aparición o desaparición del cielo, un Mercurio estuviera haciendo aparición o ascenso leacal, o como tú lo has llamado, orto leacal también, es un planeta que también es importante, que tiene ahí como su prevalencia o tiene algo que decir respecto de la carta. No sé si rige la carta necesariamente, pero sí es un planeta que está como en un momento que claramente se le da cierta Sí. visibilidad, importancia y todo eso. Sí. Hombre, yo no he encontrado, no recuerdo en los textos así que se diga que un planeta así es el que gobierna la natividad, eso no, pero evidentemente es una de las posiciones que le dan fuerza a un planeta, el ortodíaco, el ser un planeta doríforos, ¿no?
Eso, sobre todo si además es un planeta diurno y está en actividad diurna y luego también está saliendo antes del Sol, todo eso digamos que hace que ese planeta en su secta y en su naturaleza se fortalezca, evidentemente. Ujú. En la astrología tenemos muchas cosas que podemos, digamos, juntar para ver qué planeta está fuerte, está más en una posición, digamos, acorde a su propia naturaleza o no, ¿no? Sí, sí. Sí, alguna vez lo hemos hablado Max en algo con, o sea, Max y yo en algún episodio y entre nosotros que inicialmente la astrología tradicional clásica parece que simplifica todo mucho al principio cuando te zambulles en ella, ¿no? Porque reduces planetas, eh, te basas como en el planeta y no en el signo, que hoy día es como que los signos tienen mucho escrito y si te pones a leer sobre los signos hay multitud de cosas escritas y parece que al principio cuando empiezas se simplifica un poco todo, ¿no? Hay menos aspectos por signo generalmente y no tanto por grado, que también se utiliza, pero al principio es como que solo por signo. Pero luego a medida que te vas zambulliendo cada vez más, claro, van saliendo todo este tipo de técnicas, todo este tipo de nociones, todo este tipo de aspectos a tener en cuenta que, claro, la complejidad que acaba adoptando una carta es abismal, o sea, porque te puedes llegar a perder en la cantidad de detalles que puedes llegar a sacar de tantas cosas. Sí. Y si te metes en médica, pues ya el abismo es total. O más grande. Sí, sí, sí. ¿Dónde tienen a Mercurio ustedes? Cartas, por signo o por casa. Bueno, ya sabes que te lo voy a decir en siderio. Sí, no te preocupes, si yo utilizo Sidereo y con Max siempre estamos con el tema de en tropical, en Sidereo. Y siempre hacemos la comparación. Sí. Entonces, soy ascendente Virgo con Mercurio en Tauro en casa 9. Vaya. Vamos, la astrología la tenías ahí ya bien indicada, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo ascendente Géminis con Mercurio en Virgo en casa 4. Jolín, fíjate, Sí, sí. Mercurio. Ahí tenemos un Mercurio potente. Sí, sí. Aunque el ángulo casa 4 no sea tan potente como casa 10, pero desde luego es. Sí, sí. A mí lo que me resulta curioso con esto, al tener ascendente Géminis y Virgo tan marcado o sea, Mercurio tan marcado en Virgo, el hecho de que, por ejemplo, siempre que leo los significados de economía, banca, el regateo y todo esto, que yo soy totalmente ajeno a todo eso, ¿sabes? Me cuesta mucho la matemática, los números. En cambio, todo el tema este de la astrología indagada en el ocultismo, las letras, el humanismo, todo esto me fascina. Sí. Pero toda la parte económica es como esta dualidad, ¿no? De Mercurio, de que la parte económica me la ha totalmente anulado y me ha dado Sí. facilidad como por la parte más humanista Sí, de sí. letras. A mí me pasa. ¿Y tú, Max? Yo tengo en Sideral, tengo a Mercurio en Aries, en 4, con ascendente Capricornio, y en Tropical es ascendente en Acuario, con Mercurio en casa 3. En ambos casos está cerca del ángulo. Entonces tienes un Mercurio que es regente de casa 5. En Sideral o No, Tropical. perdón, no, de casa 9 quería decir. En Sideral sería Es un regente de casa 9 angular. Exacto. Ah, claro. Es un regente de casa Mercurio, regente de casa 9 angular. Lo digo porque la casa 9 es entre las casas, la casa más relacionada con la astrología es la casa 9. Y bueno, simplemente como mi viaje personal de la vida, claro. Primero teología, traducciones y luego la astrología. Entonces no podría no ser presente el divagar mercurial en mi vida. Sí, lo veo muy, 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 muy claro. No podría decir que Mercurio es el regente de mi carta, pero sí podría decir que Mercurio está generando cosas. Y una de las situaciones que cuando empecé a estudiar astrología tradicional me hizo entender la importancia de el ascenso, la cala o la aparición de los planetas, es que yo tengo un Mercurio haciendo aparición.
no entendía cómo Mercurio podría ser importante. Aparición Vespertina. 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 Ah. Entonces, claro, y ahí podría ser el planeta bastante más relevante a que simplemente considerar que ya Mercurio está fuera de los rayos del Sol, que era lo que antes pensaba, o saliendo de los rayos del Sol. Y eso es importante también considerarlo con todos los planetas. Sí. Pero especialmente Mercurio. Mercurio y Venus vespertinos son una posición de mucha que favorece mucho a Mercurio y a Venus, mientras que Marte y los planetas externos, cuando son vespertinos, digamos que desfavorece menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vespertino Mercurio tendería también más a todos esos temas, ¿no? De ocultismo, de toda esta parte más nocturna, ¿no? ¿Qué significa, Sí, quizás? sí, yo creo que sí. Pero también los escuchaba hablar acerca de Mercurio y Aries, y tengo, perdón, Mercurio y Marte, y yo tengo Mercurio en Aries, en ambos zodiacos, algo de Mercurio allí. Entonces, la impaciencia quizás, o la impulsividad, pero bueno. Marte está más o menos bien ubicado en ambos zodiacos, así que algo se espera bueno. Te salva. No sé si quieren agregar algo más respecto de Mercurio, algo que les haya quedado así como en... No, por mi parte no. Ok, entonces, Seguro que sí, pero ahora se me Bueno, sí, ocurrirá. sí. bueno, después de ya un buen Con el rato, tiempo limitado, sí. sí. Te quisiéramos agradecer, Rafael, por estar con nosotros, por compartir de tu conocimiento y de tu tiempo. Y si quieres comentar dónde las personas te pueden encontrar, si estás dando cursos, todo eso, puedes hacerlo ahora, por favor. Sí. Bueno, precisamente quiero iniciar un curso. Yo doy cursos aquí en Alemania, doy cursos por internet y doy cursos también en castellano. Doy cursos en castellano. Y ahora quiero comenzar con un nuevo grupo. O sea, que quien quiera, quien le interese estudiar astrología védica y hermética, la combinación también de las dos, Uh-huh. y también especialmente aprender la astrología védica, que es también una faceta nueva, pues me puede contactar. Yo tengo la página web, es astrología menos, o sea, guión tradicional.net, NET. Esa es la página web y ahí podéis, eh, tengo algún artículo, también ahí tengo información sobre los cursos. Entonces vamos a dejar eso en la descripción del video para que cualquiera que lo quiera ver lo encuentre rápidamente. Y ahí también tienes consultas. ¿Tú tienes consultas abiertas? Sí, sí, por supuesto. Tengo consultas, la mayoría de las consultas las hago por internet, o sea, las hago online. Y sí, por supuesto. Consultas de hora y media suelen ser, bueno, depende también. Si es una consulta horaria, pues a lo mejor es un poco más corta, pero la consulta normal es de hora y media, basada en la carta natal, pronóstico y todo, bueno, siempre orientado a cuál es la inquietud del cliente, ¿no? Y una pregunta, Rafael, por si a alguien le interesa. ¿El libro que publicaste se consigue desde Amazon o...? Bueno, son dos libros. Tengo el libro que mencioné antes y luego más tarde, en el 2014, publiqué un libro que se llama, traducido al castellano, Matriz Celeste. Ese es el libro en el que explico todo el tema del zodíaco sideral, también la historia de los orígenes del zodíaco sideral, la definición del zodíaco sideral, según que me parece más coherente, basada en estructuras galácticas, y es un libro que trabaja en las dignidades zodiacales, o sea, las 5 dignidades zodiacales, y es un libro muy extenso de 600 páginas con muchos ejemplos también, y también pues intentando entender las diferentes funciones, porque las dignidades zodiacales en su origen, sobre todo en la astrología helénica, tienen funciones diferentes, ¿no? Y que no han de sumarse, ¿no? Como se hace en la edad medieval, que no se suman, sino que cada una hace una función. Claro, cada uno tiene, digamos, su función especial, y entonces es un poco lo que en este libro pues desarrollo, ¿no? Este libro solamente está en alemán. Solamente... Ese libro está en alemán, sí. Lo he empezado a traducir al castellano, pero claro, es un
Pero bueno, sí. tiempo. Habrá tiempo, Espero sí, sí. poder publicarlo en castellano. Lo que pasa es que, claro, es un trabajo que lo hago sin saber si tengo alguien que me lo publique. Ya. Pero bueno, sí. Hoy en día es más fácil, porque hoy en día podemos echar mano de buenos programas de traducción que facilitan mucho la labor. Y la Y inteligencia. una última, sí, la inteligencia artificial también mercurial hasta cierto punto, digo yo, porque vamos, eso ya es otro nivel de... que las traducciones que has mencionado de los autores medievales que hiciste con colegas aquí en España y demás, Sí. ¿hay alguna forma de obtenerlas? ¿Se pueden buscar por algún sitio? ¿Sabes algo de eso? Bueno, pues uno de ellos es el libro cumplido, que vamos, que ese libro creo que se sigue editando, no sé. La verdad es que Este sí que no te puedo me decir suena, hoy en sí. día cómo está el tema de la edición de estos libros, ¿eh? Vale, Y es luego que están los de Ibn Ezra, que también están editados. Ya, claro, no te lo sé decir si están, vale. si se siguen editando o si están, ¿cómo se dice? Sí, que están ya que fuera digamos, del mercado, ¿no? Es que los Max y yo los hemos buscado por la conferencia que tienes sobre el tema del zodiaco sideral en la astrología árabe. Sí. Porque queríamos buscar todos los ejemplos que mencionas y demás, y buscando, te lo preguntaba por esto, porque hemos buscado y claro, nos salen libros como por 200 euros, ¿sabes? Como que ya están descatalogados. Ya. Y entonces era por si tú tenías conocimiento de... Ya, bueno, una cita que hago de Ibn Ezra, bueno, es que claro, yo ahí saco citas de libros y de textos que tengo y también de literatura, de estudiosos de la ciencia, de la historia de la astrología, ¿no? Que a lo mejor sacan citas de textos, o sea que no tengo todos los textos yo mismo, ¿no? Pero que he sacado citas. Luego una cita muy importante que traigo en esa ponencia es la cita de Ibn Ezra, pero eso es un libro que no se va a encontrar tan fácilmente. Eso es un libro, es una traducción que hizo Millás Vallecrosa, que es un erudito, un profesor de la Universidad de Barcelona, creo. Era muerto ya. Y eso lo editó creo que en el año 1940 y pico. Sí. Madre mía. Y es una traducción del latín. No, el texto está en latín. Es una edición del texto latín que es de Ibn Ezra. Pero es un libro sobre las tablas, o que él hizo tablas astronómicas y entonces él escribe un libro explicando, digamos, la astronomía. Bueno, y ahí en ese libro aparece claramente las distinciones del zodiaco tropical para el cálculo, digamos, astronómico de las cosas y el sideral para la interpretación. Bueno, sí, precisamente ese es el ejemplo que buscábamos. Sí. Y eso no lo encuentras en el libro de Ibn Ezra sobre la astrología, eso lo encuentras en ese otro libro que yo creo que lo encontré en el CSIC hace años y era de segunda mano ya, o sea. Yo creo que ahí nos quedamos con quizás un episodio extra, comentar o seguir comentando acerca de lo que hiciste en este trabajo, en tu libro que estás traduciendo. Sería interesante también conocer bases o las bases y argumentos para entender el zodiaco sideral, no tan solo desde el punto de vista del uso védico, sino cómo se podría utilizar el zodiaco sideral en astrología, vamos a decir, tradicional. Es interesante y solamente como un atisbo ver que los astrólogos antiguos no desecharon ninguno de los dos. Obviamente habían algunos que utilizaban sideral, otros tropical, pero seguían este uso paralelo de los dos zodiacos y posiblemente como dando énfasis a uno. No lo sabemos, eso no está claro, ¿eh? Yo no he encontrado, bueno, es que por ejemplo de la astrología árabe, los libros árabes traen muy pocos ejemplos, prácticamente no traen ejemplos. Betus Vales, por ejemplo, sí trae ejemplos. La literatura árabe trae muy pocos ejemplos, o sea, es muy difícil encontrar claramente cartas y ver si están en siderio o no.
Pero los ejemplos que he encontrado son siderios. Es interesante eso. Pero sin embargo, posiblemente tengas razón. Yo posiblemente tenga razón. Pero no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que tienes razón en el sentido de que probablemente hubiera escuelas de astrología que trabajaran con el tropical ya en la astrología árabe y incluso a lo mejor en la helénica y escuelas que utilizan la astrología siderea. Eso puede ser. Pero no creo que el mismo astrólogo utilizara los dos. Eso no. Ok. Vamos, no, es que no hay ninguna cita, ni ninguna técnica, ni nada que haga eso. Que no creo o quizás el tema este que has comentado, ¿no? Que a lo mejor, o Max también se refiere a lo mejor al uso del tropical para el cálculo, ¿no? Y luego pasarlo al sideral para interpretar. Quizás en eso sí que se podía dar ese doble uso. Sí, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Y no, lo digo más bien no en el hecho de que la misma persona sea para uno, queriendo usar los dos sería un trabajo enorme Sí. para hacer lecturas conscientes o bien concienzudas, pero el hecho de que estaban los dos, no había como un descarte de uno por sobre el otro, que quizás ya desde la era moderna, podríamos decir, de la astrología occidental, quizás completamente se usa el tropical y el sideral ha tomado cierta fuerza desde lo que he visto en los últimos años, las últimas décadas, a diferencia de lo que ha ocurrido en Oriente. Entonces, más bien a ese punto voy, como que están los dos, están disponibles. Sí, bueno, lo que hay sobre todo es una gran incógnita ahí. Hay mucho por descubrir. Y parece ser algo bien mercurial también, pensando en lo que estamos hablando, porque es discusión, es debate, Sí, claro. Y es interesante, porque no necesariamente siempre estamos dispuestos a decir la astrología es tal y tenemos esto que es básico, que podría ser bastante diferente a lo que pensamos o podemos cambiar de criterio para poder considerarlo. Y es elemental que las personas que se dedican a la astrología, sobre todo, tengan una buena base, por lo menos. Saber por qué utilizan cierto zodiaco y qué no utilizan el. Porque al final el debate va a seguir, pero es por qué lo hacemos, por qué usamos lo que usamos. Ese es el punto, pienso. Sí. Bueno, pero esto es un tema para otra discusión. Para otra, sí, Sí, completamente. tanto. En la que estás invitadísimo, ya lo sabes. Bueno, queremos también dar las redes del podcast astrológico. Nos encuentras en Instagram como @podcastastrológico. A mí me encuentras también como @maxgascon en Instagram y maxgascon.com en mi página web. Ahí me puedes encontrar con servicios, mis consultas y también las clases que estoy dando. Y Gonzalo también lo puedes encontrar en Amazon, la traducción. Sí, en la traducción que hice del inglés al español de Betius Valent, sí. No sé si quieres. Wow. ¿Has hecho una traducción del inglés al español de Betius Valent? Sí. Lo que pasa es que hace años ya de esto que lo hablamos, que te envió un mail y te lo comenté. Sí. Está publicado, se puede comprar. Sí. Es de la versión en inglés de Riley, del profesor de Riley, que además le contacté por mail para pedirle permiso y me dijo que sí, que ningún problema, y además me añadió material adicional que él no había puesto en su. Y todos los libros de Betius Valent. Sí, toda la traducción que tiene Riley hecha en el PDF este que se puede acceder por internet, pues empecé de manera, para mí, para tenerlo más fácil de consulta, algunos fragmentos, y cuando me di cuenta me había traducido ya medio libro. Y ya al final lo acabé. Pues a ver, cuando estoy en España, pues veía y. Bueno, está por Amazon, no es publicación. No es. Es a partir de Amazon, sí. Amazon. No se puede comprar en las librerías. No, es a través de online por Amazon. Está tanto la versión Kindle por si la prefieres versión virtual o versión física. Prefiero el libro. La física. Claro, Amazon hace eso, po. Toma los libros y los imprime y los envía, como que hace esa. Sí, 1 a 1, o sea, no hace falta, exacto, cada compra lo imprime en el momento y te lo envía. Y sí que es verdad que tiene como porcentajes más
más beneficiosos, pero porque claro, no te hace ningún tipo ni de publicidad ni de nada, simplemente te ofrece la plataforma para que lo muevas. Ya. No es mala idea. Ok, No, claro, es según. Muy bien. listo entonces. Yo Betty Ford lo tengo en inglés y lo tengo en alemán, pero la traducción alemana es de unos filólogos. Uh-huh. Seguro que es muy literal, pero astrológicamente es un desastre. Ya. Es que es lo que hablamos Max y yo, que te das cuenta que con las traducciones astrológicas es complicado porque normalmente el filóloga que es experto para traducirlas a nivel lenguaje suele ser poco astrólogo. Claro, Entonces, claro, hay extrañas, claro. Exacto. Y los conceptos que coge no suelen ser los que utilizan en la astrología, porque a mí me ha pasado a veces de leer libros que en vez de poner regente pone, no sé, el señorío o el gobernante, que sabes que no es la palabra que se suele usar en castellano. Entonces ya ves que la persona no está muy metida en el tema. Y bueno, dejamos de hablar porque si no... Ya. Entonces, yo tengo que terminar ya. Entonces nos despedimos. Bueno, pues Estén encantado. Gracias a ti, Lo mismo. De haber estado con vosotros. Rafael, Gonzalo, y nos vemos en un próximo. Sí. Ha sido un placer.